del Calero, en la anterior mesa, una mesa de mucho nivel y que todos hemos tomado apunte y creo que nos servirá de mucho. Vamos con la nuestra, una temática referente a los clubes, al método, modelos y diferentes formas de trabajar en cuanto a estos clubes. Con nosotros tenemos a Manu Revilla, director técnico de Integral Esquí, Oriol Guinart, director técnico del CAEI, Juanjo de la Torre, director técnico de TECALP y responsable de la Escuela de Maíz Neuzón, y a Carlos Verges, director técnico del Esquí Club Granada. ¿Por qué están ellos cuatro aquí? Pues es muy sencillo, son cuatro clubes que trabajan de forma diferente, luego nos lo van a explicar y luego nos darán un poco su visión y su filosofía y cómo trabajan. Cuatro clubes de zonas diferentes, un club del Valle de Arán, otro club de Jaca, un club de Madrid y un club de Granada. Y también cuatro clubes con cuatro matrices DAFOS bastante diferentes. Un club muy grande, un club muy pequeño, un club asociado o vinculado en una estación de esquí, aunque sea indoor, y otro club quizás más pequeñito y más desplazado de la concentración del resto de clubes. Deciros también que esta mañana, antes de, sobre el mediodía más o menos, se ha enviado a todos los presentes un pequeño formulario de Google Forms en el cual queríamos conocer un análisis DAFO de vuestros clubes o de los clubes de los que sois socios o de los clubes en los que trabajáis. Y la verdad es que bueno, hay diferentes datos que nos revelan. Una de las debilidades más importantes es que detectáis que vuestros clubes, no los clubes de los que estáis invitados en la mesa, sino de los clubes que habéis participado, el 90% de los encuestados dicen que sus socios no están motivados para la competición o son que no están motivados para incentivar esa competición, ¿no? Para fomentar la competición. Eso es una debilidad muy, muy grande. A nivel de fortalezas internas, todos habláis de que tenéis técnicos muy jóvenes o jóvenes y motivados y también preparados. Eso también es una gran fortaleza. A nivel de amenazas y de oportunidades, más a nivel externo de lo que es vuestro club, una de las quejas de las amenazas más comunes estaban vinculadas a la dificultad de tener pista para entrenar o a la variabilidad de la pista. Siempre tenéis que entrenar el mismo tipo de pista, por lo que a veces también os puede dificultar. Y a nivel de oportunidades, es muy interesante ver que una de las mayores respuestas ha sido que en el área de influencia de vuestros clubes hay muchos planes de esquí estudio y eso también hace que las familias puedan apostar por esa conciliación del esquí y la formación académica de los deportistas. Una vez dicho estos datos y explicado por qué estos cuatro invitados están aquí con nosotros, si os parece bien, Juanjo, empezamos contigo. ¿Sí? Juanjo, a ver, TECALP va a cumplir ya 15 años casi. ¿Qué nos puede explicar de TECALP, del club, la vinculación con Maíz Neuzón? Explícanos un poquito. Bueno, antes de nada me gustaría agradecer la invitación a esta mesa redonda y darle la enhorabuena a esta Refedi por esta iniciativa solidaria. Pues lo más determinante es un poco para hacer una fotografía de nuestro modelo deportivo es el factor geográfico que tenemos. Nosotros estamos en Madrid, al lado está el sistema central, pero no tiene las garantías de nieve que nos gustaría para poder realizar la temporada. Entonces, todo ello hace que nos planteemos un modelo diferente a lo que había antes propuesto, ¿no? Luego, como fortaleza, tenemos una instalación a la cual estamos vinculados, que es Madrid Snow Zone, y bueno, pues hemos sido unos pioneros en el entrenamiento en instalaciones indoor. Últimamente ya hay clubes que se van sumando. De hecho, el otro día en la charla que tuvimos de entrenadores de equipos nacionales, creo que fue Simón el que dijo que los equipos nacionales habían incluido ya de forma habitual 2 concentraciones en indoor, ¿no? Entonces se va regularizando un poco esto y se va dando la importancia a este tipo de entrenamientos en estas instalaciones que antes no tenía, ¿vale? Pero como te comentaba, siendo breve, para realizar una fotografía real de todo ello,
Vamos a dividir la temporada en 3 y para nosotros el radio de acción, primero en los glaciares, es muy importante. Después, en pretemporada de septiembre a diciembre, en el indoor, donde hacemos un volumen muy, muy alto. Y luego, cuando empieza la temporada, empiezan las carreras. Tenemos una sede desde hace años en Andorra, en la estación de Gran Valira, donde nos permite tener pues, una variabilidad de pistas de entrenamiento, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, el propio Carlos Verges con la Federación Andaluza el año pasado pudo venir a compartir en una de estas sinergias con nosotros. Entrenamiento. En principio, siendo breve, esto es un poco el modelo a grandes rasgos. Muchas gracias, Juanjo, por tu explicación. Vamos ahora con Manu, Club Esquí Jaca, Integral Esquí. Este año fue el claro vencedor de la Copa España U14 y U16 de esquí alpino. Manu, a ver, cuéntanos, fortalezas, dinos 3 fortalezas de Club Esquí Jaca Integral Esquí y 3 aspectos más que creáis que debéis mejorar. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por brindarme la oportunidad, ¿no?, de estar en esta mesa. Pues bueno, un poco Integral Esquí al final es una empresa, ¿no?, que trabaja con diferentes deportistas, entre ellos engloba prácticamente los deportistas del Club Esquí Jaca. Y yo creo que una de las cosas que tenemos bastante claras y a las cuales pues bueno, los buenos resultados es el tema de organización, ¿vale? Creo que la organización es primordial en cualquier club, en cualquier entidad, ¿no? Y dentro de esa organización, pues destacar un poco tres aspectos que vienen siendo la logística, tener claro qué logística tengo, de qué infraestructuras dispongo, de qué medios dispongo, ¿vale? Esquí room, furgonetas, instalaciones, cuadrar todo esto. Luego está el tema del staff técnico. Creo que es una parte muy importante. Creo que el staff técnico de un club, en concreto de Integral Esquí, pues es un staff técnico que está muy involucrado en el proyecto, ¿no?, que se cree mucho el proyecto. Y sin este staff técnico, evidentemente, pues no podría funcionar, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante, igual que la formación de este staff técnico, que se complemente unos con otros, ¿vale? Luego, el tema de compromiso con los deportistas. Al final, pues bueno, es muy difícil encontrar un compromiso con los deportistas, porque al final cada familia tiene necesidades diferentes y tal. Nosotros intentamos que haya un mínimo de compromiso con los deportistas y que a partir de ese compromiso generar los diferentes programas, ¿no?, que tenemos. Eso por un lado, en cuanto al tema de organización. Luego el tema de relaciones, pues que la relación staff-deportista funcione muy bien, ¿vale? Que haya respeto, que haya confianza. Súper importante ganarse esa confianza de todos los deportistas, ¿no? Y luego el tema metodológico, yo creo que es una parte muy importante en la que tiene que trabajar todo el club con la misma metodología. El club tiene que tener claro cuál es su metodología, el staff técnico tiene que tener claro qué pasos hay que ir siguiendo en esa metodología, conceptos, métodos que voy a utilizar, tipos de variaciones, un poco todo eso, ¿no? Esos 3 aspectos, ¿no?, los que destacaría. Y luego a mejorar, pues bueno, siempre hay que mejorar, siempre hay que seguir insistiendo. Importante en nuestro caso no primar la cantidad en cuanto a la calidad. Esto creo que tenemos que seguir luchando y seguir insistiendo para no perder esa calidad. Y luego seguir buscando retos, no quedarnos estancados en lo que ya conocemos y en lo que consideramos que ya está bien, sino siempre ir buscando novedades, ir buscando diferentes situaciones, ¿vale?, diferentes estímulos para los deportistas. No conformarnos con lo que ya sabemos hacer, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para mantener siempre ese nivel, ¿no?, de los deportistas y esa intensidad. Pues muchas gracias, Manu. Ahora una pregunta para Oriol Guinart, del CAI. El CAI siempre, bueno, ha estado muchos años siendo el referente del esquí español, muchos años delante. Uri, a ver, cuéntanos, método del CAI, fortalezas, alguna debilidad que nos quieras explicar. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a Refedi esta invitación. Y nosotros como club somos un club muy grande, un club multidisciplinar.
Y podría decir que igual pues nuestras 3 partes más positivas las definiría pues en el esquí alpino, el esquí de fondo y el snowboard. Somos un club de deportes de invierno y quizás nuestra fortaleza pues es que en todas estas 3 disciplinas intentamos tener pues desde la base y desde la recreación hasta pues chicos tecnificados, incluso en equipos nacionales o igual también en equipos de seguimiento, ¿no? Entonces esto pues nos permite pues realmente tener un volumen muy grande de deportistas y en ese sentido pues nos da una facilidad de trabajo con tener mucho volumen, ¿no? Esto también a nivel de club pues nos permite tener una estructura técnico-administrativa pues que, bueno, pues que garantiza pues un trabajo anual en el club. En ese sentido, estas 3 mismas virtudes que podemos tener pues también son 3 dificultades, es decir, son 3 buenas cosas, pero también son 3 cosas que son muy difíciles de coordinar todas. Sobre todo en pleno invierno, pues el tener un volumen tan grande de deportistas, de competiciones y de disciplinas, pues hace que realmente, sobre todo a nivel logístico, a nivel coordinativo y a nivel de padres, sponsors, pues este volumen pues a veces nos crea ciertas dificultades. Un poco al hilo de lo que ha dicho Manu, nuestro gran objetivo es no perder pues, la calidad en todo este volumen tan grande, ¿no? Tenemos un volumen muy grande y entonces pues, es muy importante poder mantener la calidad. Y eso sería un poco el resumen un poco genérico de lo que sería un poco nuestra realidad diaria. Gracias, Uri, por tus comentarios. Vamos con Carlos. Carlos, acabamos de hablar con el CAEI, un club muy grande, un club ya con más de 25 años de trayectoria. Vosotros, Ski Club Granada, a ver, habéis crecido muy poco tiempo y cuéntanos un poquito vuestro modelo, cómo trabajáis, esas virtudes y esas cosas que queréis mejorar. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros somos un poco todo lo contrario que puede ser el CAE, ¿no? En cuanto a volumen y a deportes que abarcamos. Nuestro eje principal es el esquí alpino, ¿vale? Y tenemos dos bases de funcionamiento que las tenemos, una en Sasfe y otra en Sierra Nevada, ¿no? Lógicamente. El motivo un poco de Sasfe a nosotros... tenemos 2 problemas. Uno, que el volumen, como decía, no es muy grande y sobre todo la localización donde estamos. Entonces, igual que decía Uri, que ellos tienen muchos problemas de gestión debido a todos los deportes que tienen y el volumen de deportistas, nosotros nos pasa un poco todo lo contrario. Nuestros recursos no son muy grandes y encima tenemos ese problema de desplazamiento multiplicado por 2 porque estamos en el sur. Pero bueno, aún así tenemos otras ventajas que tratamos de intentar hacer con una actividad constante a lo largo del año, porque casi todos los deportistas son residentes en Granada. Y bueno, y al tener un club pequeño, no estamos muy interesados lógicamente, en crecer mucho, ¿vale? Porque intentamos realizar una atención más personalizada, pero sí es verdad que estamos intentando buscar un poco la compensación entre categorías. Es decir, al tener unos recursos muy limitados, pues no tenemos unos puntos visibles de información en Sierra Nevada y vivimos un poco del boca a boca. Entonces, básicamente el trabajo que estamos intentando hacer últimos años es intentar captar por la base, ¿vale? Para intentar ese equilibrio en las categorías. Muy bien. A ver, ahora ya hemos escuchado a los 4 ponentes hablar del método, la filosofía y todos obviamente están de acuerdo en que la estructura técnica de los clubes tiene que ser la mejor posible para mejorar el rendimiento de sus deportistas. Pero ahora vamos un poco más al hilo, un poquito más en las tripas de vuestros clubes, ¿no? Un poco las planificaciones que hacéis. El grupo a nivel de U14 o 16 vamos a hablar un poco de datos, de volúmenes de esquí, días de competición, días de físico, más o menos. Manu, dinos más o menos, o Uri tú mismo primero, ¿cómo lo gestionáis vosotros esos datos? Bueno, nosotros nuestros datos, en principio, pues lo que serían los días de club, dependiendo de la temporada, pues suelen ser entre 50 a 55 días.
Y luego, pues en verano, también dependiendo un poco de la temporada, en glaciar serían unos 35 o 40 días. Si bien hay que destacar pues, que los grupos, por ejemplo, pues, dentro de estos mismos grupos pues, tenemos corredores tecnificados de tecnificación infantil en estas categorías pues, que sumarían unos 40 días más en invierno, que es un dato muy, muy importante porque casi suma pues, los mismos días que podrías hacer como club. Entonces, también a nivel físico tenemos un plan anual. Es decir, tenemos muchos chicos de aquí del Valle de Arán que podemos hacer un seguimiento con ellos diario en todo lo que es la etapa escolar, desde septiembre hasta que se acaba el colegio, en junio. Y luego, al mismo tiempo, pues tenemos los que no pueden seguir este plan presencial, pues a través de las plataformas digitales pues van siguiendo los entrenamientos. También realizamos 2 concentraciones específicas de físico, más un test de inicio de temporada. Y en principio este sería pues, nuestro programa un poco al año. También quiero destacar que tenemos dentro del grupo del club pues, un grupo anual, que creo que es una cosa muy interesante, que se trata pues, de estos corredores que escogen pues, participar a nivel anual ya de todas las actividades del club y creemos que es a lo que se tiene que tender si se quiere tener pues, un rendimiento óptimo, que pueda haber una continuidad en todas las actividades. Muy bien, muy interesante todo. Manu, volúmenes de Integral Ski. Bueno, pues un poco sí. Siguiendo con lo que estaba comentando Ori, nosotros solo trabajamos programas anuales, ¿vale? Con los chicos. Pretemporada más o menos nos estamos moviendo en torno a 40 a 48 días de pretemporada. Nos gusta hacer ahí un bloque un poco más grande, lo que viene siendo el inicio de temporada, para aprovechar un poco toda la logística, hacer buena base. Luego, durante la temporada, días de esquí, nos estamos moviendo con el programa de esquí estudio que tenemos aquí entre 75 días, ¿vale? 75 días de entreno, y eso habría que sumarle, evidentemente, las competiciones, pues en torno a 25 carreras aproximadamente. Y luego, claro, todo esto al final hay que complementarlo, ¿no? con el físico, que este año queremos saber una de las mejoras que queremos hacer, o de lo que decíamos que habría que mejorar, ¿no? Que decía que teníamos que mejorar, era no quedarnos ahí en el sitio, sino ir evolucionando. Queremos hacer físico, el programa hacer físico 30 días presenciales, ¿vale? Con sus diferentes clinics presenciales en Jaca, y a partir de esos días generamos un programa de en torno a 110 días de preparación física. Justo hoy hemos empezado con un clinic virtual, dadas las circunstancias. Entonces nos plantamos en 130 días más o menos de físico durante toda la temporada, desde mayo hasta abril, ¿no? Un poco esos son los números que manejamos en días en el programa. Muy bien. Carlos, vosotros con el club, tanto los días que trabajáis en SASFE, demás, con el grupo de Iñaki también, ¿qué volumen estáis sacando con vuestros chicos? A ver, normalmente en veranos hacemos unos programas de entre unos 20 y 30 días, ¿vale? La base solemos empezar bastante tarde, entonces ya sabéis que en SASFE se empieza a mediados de julio, entonces nuestra base se abre pues sobre el 15 y la solemos cerrar sobre mediados de septiembre. Luego intentamos sacar una concentración en otoño, pero nuestra idea es un poco sacamos como 20-30 días, pero no lo intentamos hacer digamos, de seguido, ¿no? Vamos sacando una pequeña concentración y intentamos que hagan muchos días más cerca del invierno. Ahí sacamos esos 20 o 30 días, dependiendo de los deportistas, y luego en invierno, sobre el papel, nosotros solo vendemos un programa, ponemos a disposición de los corredores normalmente suele ser unos 70 días, que constan de los fines de semana, y como nosotros no tenemos esquí estudio, siempre ponemos a disposición de las familias, pues, los viernes, y si el viernes es fiesta, pues el jueves, ¿no? Pero lo digo sobre el papel porque luego al final sacamos más días, porque al no tener un esquí estudio necesitamos sacar muchos días cuando los niños tienen cole, sobre todo en épocas de carrera, entonces hay deportistas, los más involucrados, y pueden llegar a los 100 días fácil de esquí. Con el tema del físico tenemos un convenio con la Universidad de Granada desde hace bastante tiempo para el tema del uso de las instalaciones y, por otro lado, para intentar captar a graduados de ciencias del deporte para que se introduzcan en nuestro organigrama.
El programa físico empieza en septiembre y suele acabar en mayo. Y bueno, y de esa forma pues podemos aprovechar esa oportunidad que tenemos los deportistas residiendo en Granada en tener un seguimiento bastante constante con ese físico que es prácticamente a diario. Muy bien. Juanjo, tu turno. Posiblemente sea la persona que he visto con más horas las botas puestas. Cuéntanos un poco ese equilibrio, No tanto. ese equilibrio, aprovechando también la instalación de Snowzone. Bueno, los números son muy parecidos a los de los 3 compañeros o los 3 clubes. Varían un poco en cuanto a circunstancias. Nosotros, en cuanto a glaciar, estamos manejándonos en una horquilla de 39 a 45 días, dependiendo del número de glaciares que hagan los deportistas. En verano, a principio de verano, siempre estamos en Dosalp y más entrado al otoño variamos la sede y nos vamos a Stelvio. ¿Vale? Lo que sí que varía es que nosotros metemos un volumen grande de 25 a 30 días en el indoor, aprovechando siempre la pretemporada de septiembre a diciembre. Quizás en algún momento puntual para trabajar alguna cosa en temporada, algún día después del colegio sí lo utilizamos, pero más puntual una vez pasado enero. Los días de nieve, a mí me ha llamado la atención que nosotros tenemos algo menos de días de nieve, pues estamos en una horquilla de 65 a 70 días ya metiendo las competiciones. Pero un poco como decía Carlos, nuestro problema es el dónde estamos situados. Entonces el descanso también de los deportistas es importante y quizás el volumen ahí baja. Y en cuanto al físico, tenemos físico presencial con nuestros deportistas unos 40 días. Siempre lo hacemos en una misma instalación. Y la verdad que el staff técnico es potente en este sentido. El preparador físico es una persona que lleva muchos años vinculada a la preparación física y muchos años nos han coordinado el físico de otro técnico, Jaime Gil, que también ha estado aquí de ponente y haciendo test con nuestros deportistas. Muy bien. La verdad es que los datos que estáis diciendo son todos muy interesantes. La verdad es que, bueno, cada uno a su manera, pero muy, muy interesante. Una pregunta un poquito peliaguda. Antes Carlos ya ha mencionado un poquito cómo lo hacen o cómo se intentan organizar. Vamos a hablar un poco de tecnificación. Tecnificación entendemos que es el proceso, tecnificar es el proceso de dar mejoría a esos entrenamientos para los deportistas, para mejorar ese rendimiento de los deportistas. Carlos nos ha explicado que ellos no hacen una tecnificación al uso, una tecnificación específica. Entiendo que vosotros, Carlos, lo que hacéis es, durante el calendario, pues antes de las Copas de España y demás, buscáis esos huecos para intentar agrupar días. O explícanos un poquito cómo lo haces. Bueno, vamos a ver. Parte de la tecnificación, lógicamente, en el apartado físico, ¿vale? En el apartado físico sí que disponemos de plataforma de salto y de encoder, que bueno, hoy en día casi todos los clubes que quieran un poco tecnificar su entrenamiento, creo que es lo inicial que hay que hacer. Y bueno, en cuanto al tema de la nieve, a ver, como decías, nosotros al final estamos trabajando en unos microciclos entre 5 y 7 días, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, al no tener esa continuidad que podemos tener con un Ski Studio, intentamos ser muy finos con el tema de distribución de cargas de los medios de entrenamiento en pista. Es decir, queremos conseguir eso porque digamos que si el deportista normalmente empieza, pues si tienes entre 5 o 7 días, siempre va de menos a más y de más a menos, ¿no? Y no es una cuestión de sacar volumen por sacar volumen, ¿no? Vamos a estar en máximas horas de pista, pero sí vamos a proporcionarle al deportista qué parámetros y con qué intensidades vamos a ir trabajando para siempre conseguir esa adaptación. Pero bueno, todo esto al final, que es un tema de análisis de datos, de control de entrenamiento, el ritmo siempre para nosotros nos lo va a marcar el deportista, ¿no? Al final su evolución, su físico, el periodo en el que encontramos de la temporada, siempre nos va a condicionar todo eso, ¿no? Toda esa planificación del entrenamiento. Y sobre todo también hacemos mucho hincapié en hacerles formar parte del entendimiento de toda la técnica y de todo el proceso de entrenamiento. Es decir, queremos que ellos sean capaces sobre todo de expresarse. No se limiten a hacer y hacer, sino que darle ese protagonismo y que vayan ellos un poco entendiendo por qué hacen esto y que empiecen a sentirse como deportistas como tal. Muy bien. Juanjo, en vuestro caso, los procesos de tecnificación que hacéis.
Bueno, nosotros sí que tenemos un grupo de tecnificación, o el nombre que tiene es Plan Anual Plus, y tenemos un acuerdo con un centro educativo que, más allá de adaptar su diseño curricular escolar a moverles las fechas de exámenes, moverles las tareas, ¿vale? También es importante el tema del físico para este grupo, para estos 4 o 5 deportistas que tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una ciudad de 7 millones de habitantes, coger la M30, coger la M40 es una locura, y después del colegio centrar a un deportista en un gimnasio igual puede suponer un estrés. Aquí el único desplazamiento lo hace el preparador físico a ese centro educativo y es una gran ayuda. Aparte de, bueno, poder adaptar los entrenamientos a solo cuatro deportistas en X horarios y tener esa facilidad de montar un bloque de entrenamiento previo a una carrera o previo a un stage. Nosotros lo que apostamos es un poco por el alto rendimiento conciliado con la vida familiar, ¿vale? Porque al final hay muchos deportistas que si quieren este producto se tienen que ir a un esquí estudio, se tienen que ir fuera de Madrid. Entonces nosotros ofrecemos eso y creemos que en estas edades que son complicadas, los 12, 15 años, el apoyo familiar es importante y es básico ir unidos de la mano con la familia y con el deportista, ¿no? Muy bien. Uri, vosotros, la tecnificación que hacéis en el Valle de Arán, que tiene unas particularidades, cuéntanoslas, por favor. Bueno, nuestra tecnificación, en el caso de nuestro club, la que nos ocuparía directamente es la tecnificación infantil, viene pues, por un centro de tecnificación que depende del Consell Generau d'Aran, que le tenemos que agradecer pues, toda su ayuda y soporte económico y de demás cosas que nos ayudan. Y luego nuestra particularidad es que es una tecnificación con un trabajo conjunto realizado que, con todos los clubs del Valle de Arán, como puede ser el Cebal, Copos, AISC, MAC, Emotion, donde, bueno, entre todos montamos este programa de tecnificación infantil. Quiero destacar que en nuestro caso, por ejemplo, pues es un centro que no es solo de alpino, es un poco, venimos a lo que he comentado en el inicio. En nuestro caso, pues por ejemplo, tenemos deportistas de alpino, de fondo, de snowboard y también incluso de freeride. Entonces, va ligado al colegio público de Viella, del Valle de Arán, y en ese sentido estamos muy contentos de su funcionamiento en ese sentido de tecnificado, pero quizás el problema o el hándicap que tendríamos aquí pues es un poco que no podemos, fuera de este programa, pues hacer los clubes pues, programas privados, pues porque el colegio no tiene más plazas y no podemos en ese sentido dar más cabida a más deportistas que creo seguro que a todos los clubes pues, nos gustaría poder tener. Muy bien, Uri. Manu, en vuestro caso, se habla mucho del esquí estudio o de las plazas de esquí estudio que hay en Jaca. Cuéntanos un poquito cuál es esta joya de la corona que tenéis. Bueno, pues en Jaca tenemos el sistema académico, lo tenemos bastante adecuado, ¿no? Entonces, no solo hay un programa de esquí estudio, un programa anual como el nuestro, sino que hay ya diferentes programas de esquí estudio, como todos conocéis, que nos aprovechamos un poco de ese sistema académico, ¿no? Desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO. Entre todos los esquí estudio estamos hablando que nos podemos encontrar, este año estábamos en torno a 80 deportistas, ¿vale? Entre todos los esquí estudio. El estar diferente, al final 80 deportistas son muchos deportistas, con lo que se generan diferentes esquí estudios, ¿no? De diferentes clubes. Esto lo que genera al final es un puntito de competencia, competitividad, ¿no? Entre nosotros. Yo creo que esta competencia al final es sana porque hace que todos tengamos a alguien siempre apretando un poquito y tal, y nos hace siempre buscar un poquito más, ¿no? De cada uno de estos esquí estudios, ¿no? Creo que se está trabajando muy bien en este aspecto, todos los clubes están trabajando muy bien, se está viendo una gran progresión. Este año, como comento, estaban 80 deportistas. Sí que nos empezamos a encontrar un poquito inconveniente el tema de pistas a la hora de entrenar, pero en general
yo creo que el trabajo que se hace y que el soporte que se hace académico con los deportistas es bueno. Hay deportistas de toda España aquí y se genera al final buen ambiente y hay competitividad que hace que vayan creciendo también estos deportistas, ¿no? Muy bien, yo creo que ha quedado todo bastante claro con las 4 explicaciones. Vamos a cambiar, a hacer una pregunta para 2, un poco al hilo de lo que ha salido antes en la mesa de Calero. Uri, Manu, vosotros que tenéis corredores con muy alto nivel, que participan en pruebas internacionales y que vosotros también estáis participando con esas concentraciones que hay de técnicos también en esas competiciones, ¿qué creéis que nos falta para llegar a ese alto nivel? No sé, Uri, tú primero, si quieres. Bueno, yo mi opinión creo que va muy ligado al volumen de practicantes de los deportes de invierno. Si nos fijamos en otros países, pues el volumen es mucho mayor de gente pues, que participa en los deportes de invierno de una manera deportiva, ¿no? Quizás sí en España hay mucha afición a los deportes de invierno, si bien quizás con una vertiente muy turística o lúdica, pero quizás sí el volumen que tenemos aquí de los deportes de invierno como un deporte pues federado, competitivo, quizás pues no es tan elevado como en otros países. También pienso pues que al final la lejanía que tenemos del centro de Europa, donde hay las grandes competiciones que generan también una misma competitividad, pues también es importante, ¿no? Países como Eslovenia, que igual son países pequeños, pues son pequeños, tienen mucha tradición deportiva de deportes de invierno y tienen los Alpes muy cerca, ¿no? Donde pueden ir a hacer carreras. Yo, esa es una opinión personal mía que creo que es un poco por aquí. Quería también en esta reflexión dar una lanza también muy positiva al esquí español en general, tanto en sus técnicos como federaciones y clubes, porque creo que la formación de los técnicos es buena y un poco por lo que decimos del volumen. Más que nada, yo tuve la oportunidad de hacer un Zoom también pues, con Laura Jardí, ex corredora del club, que ahora está entrenando en un club de Italia y trabajando en formación en Italia, y te das cuenta, por ejemplo, pues, que en Italia el volumen es grandioso. Incluso muchas cosas que hacemos todos estos clubs de España, pues ellos incluso dices, bueno, yo creo que me atrevería a decir que lo estamos haciendo bien. Entonces, quizás el tema del volumen te das cuenta que es realmente la gran diferencia, ¿no? Que en una zona como Clavier o Bardonecchia, pues es que hay un volumen de clubs de esquí de competición bestial. Un poco yo es mi reflexión personal en ese sentido. Muy bien. Manu, ¿tu opinión? Bueno, yo estoy de acuerdo con el tema que comenta Oriol del tema de volumen, ¿no? De que al final cuanto más volumen, más base hay, ¿no? Pero bueno, también me quedo un poco con la idea que comentaba antes Gerard, ¿no? Gerard Lamoga, el tema de la calidad. Yo creo que en las categorías U12, U14 no hay tanta diferencia, como comentaba Gerard, ¿vale? Y creo que esto es dado porque al final las estructuras, la infraestructura que tenemos para trabajar con estos deportistas, digamos que no es tan importante, que podemos trabajar con estos deportistas prácticamente en cualquier sitio, en cualquier pista, ¿no? Que esté un poquito habilitada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a partir de estas edades empezamos a tenemos diferentes necesidades y tenemos que tener unas instalaciones correctas que igual en otros países las tienen o tienen más facilidades a la hora de poder elegir diferentes pistas o de cambiar de diferentes desniveles, etc. Todo esto. Creo que es un poco lo que va haciendo que se marque diferencia. No solo en cuanto a que, claro, al final estamos hablando de que los deportistas que están, o los países que están por delante de nosotros, son países que a nivel cultural también, a nivel de nieve, tienen otra cultura. Es más, todos los deportistas que están en estos países son deportistas de las zonas. Aquí nos encontramos con que la mayoría de los deportistas son deportistas de ciudades grandes, ¿no?
si hiciésemos una comparativa. Entonces, un poco es esto, ¿no? Yo creo que el tema de la calidad, ¿no?, de los entrenamientos es un poco lo que quizás nos marca la diferencia o quizás hace que vayamos un pelín por detrás en este sentido, ¿no?, en las categorías U16. Y luego, en cuanto a formación que comentaba Uri, yo creo que cada vez se está profesionalizando más en el mundo de la nieve, cada vez estamos mejor formados los técnicos españoles y, bueno, por lo menos los que quieren formarse se pueden formar, tienen información. Entonces, yo creo que en este sentido cada vez estamos mejor preparados, mucho más que hace 10, 15 años, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Buenas e interesantes reflexiones de los dos. Vamos ahora a una pregunta para Carlos y para Juanjo. Nuestros mejores esquiadores, nuestros campeones más reconocidos, Paquito, Blanca, María José, de Madrid y de Andalucía. Es cierto que en los últimos años ha cambiado todo mucho. Manu ya ha comentado que muchos deportistas de grandes ciudades se desplazan a los valles de las estaciones. Pero ¿qué creéis vosotros, ¿no?, que debemos seguir mejorando? No solamente enfocándonos tanto a Madrid y Andalucía, sino también otras zonas donde ha habido grandes campeones, como por ejemplo en el norte, Ovidio García, en la zona de la cordillera. Pero vosotros, que conocéis bien vuestras zonas, ¿qué creéis que hay que mejorar ahí? Bueno, pues empiezo yo mismo. Como dices, grandes campeones desde Blanca no hemos vuelto a tener, pero yo sí creo que tenemos grandes esquiadores, ¿no? Y de hecho en la etapa infantil o etapa juvenil, en los últimos años ha habido campeones de España. El problema es que se diluyen cuando llegan a la etapa juvenil. Y yo creo que ahí entran varios factores a tener en cuenta, ¿no? El factor cultural, el factor económico, factor de estudios. Al ser chicos de ciudades, es más complicado que se puedan dedicar al deporte y van buscando un poco más el tema de labrarse el futuro con unos estudios, ¿no? Y un poco con el mismo discurso que estaba haciendo Uri en la pregunta anterior, el volumen también es importante para Madrid, ¿no? El tener un volumen de grandes esquiadores o de un volumen de esquiadores en la base es importante. El número de licencias de Madrid no lo conozco, pero en las competiciones que tenemos en el Indoor o en campeonatos de Madrid son mucho menores a Pirineos. Y ahí está un poco nuestra labor como club en saber atraer a estos deportistas que se fugan a otras federaciones y en saber darles una oferta de entrenamiento competitiva, y yo creo que en los últimos años se está consiguiendo y que estos niveles están aumentando. Los clubes de Madrid yo creo que están empezando a trabajar bastante mejor, hay mejores técnicos, mejores instalaciones en el indoor, y hay muchos que ya están sacando programas de tecnificación. Carlos. Bueno, yo supongo, a ver, un poco cómo ha ido evolucionando la sociedad, o sea, todo el tema de María José, Carolina, Dani, Raquel, etcétera, etcétera. Al final era gente que vivía en la estación, de una forma u otra, ¿vale? Porque sus padres vivían en la estación. Y un poco, me imagino, supongo, ¿no?, que la mejora de accesos y principalmente hizo que mucha gente se fuera a vivir a Granada y que todo ese contacto diario con la nieve se fue perdiendo. El problema ha sido que no se ha previsto para seguir fomentando pues una cuna de campeones, no han dado solución a esa evolución de la sociedad, ¿no?, que hubiese sido, que es el problema que tenemos hoy en día. Se han hecho parches años anteriores, cuando la federación disponía de bastante liquidez, ¿vale?, concentrando deportistas en el CAR, con profesores y tal, pero a día de hoy el problema que tenemos básicamente es que no podemos dar esa constancia del tema del esquí estudio, como mencionaba. Cuando tú haces esos microciclos que hablamos, que aumentas muchos días de entrenamiento para preparar carreras, normalmente la semana siguiente la perdemos. Y creo que son semanas que realmente son muy importantes porque al final el deportista tiene esa sensación de competición, lo tiene todo muy reciente,
el entrenador también ha visto con lo que se enfrenta y eso cambiaría bastante el tema de los entrenamientos. Entonces, actualmente vamos, es como una meca que tenemos ahí en el Comité Alpino de Andalucía. La FADI está buscando esa manera de intentar activar, digamos, un esquí estudio en el que todos los clubes andaluces nos podamos beneficiar de ello, pero realmente la verdad es que no es fácil, porque yo personalmente también lo he intentado años atrás y es llamar a muchas puertas y muchas veces no te escuchan, ¿no? Así que a ver si espero que la federación pues tenga esa oportunidad porque ya que tiene más peso. Claro. Con estas preguntas damos por terminada la parte que se había preparado para la mesa. Yo creo que han sido explicaciones todas muy claras, muy concisas y la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Vamos a las preguntas del chat que nos hacen todos los que nos están viendo. Y yo he apuntado algunas muy interesantes. Por ejemplo, una que nos hace Xavi Ubeira y que esta me gustaría que la contestarais todos y que os mojarais. No, me gustaría que la respuesta fuera fácil, con un sí o no, porque así, bueno, ya que estamos aquí, nos mojamos y todo el mundo lo tenemos también muy claro. Xavi nos dice si no creéis que sería bueno, y él sale de ese centro, de esa propuesta, que no debería haber un único centro de tecnificación en toda España, a nivel U16, incluso U18, para poder trabajar todos juntos, lo que muchas veces se ha hablado, ¿no? El antiguo Juan Marc y demás. Que ¿vosotros sois de la opinión de que sí o que no? Juanjo, por ejemplo. Yo creo que sí. Manu. Yo creo que es positivo. Yo creo que si hay deportistas para hacerlo, sí. Uri, ¿en tu caso? Sí, yo sería de la opinión de mis compañeros, que también, sí. Carlos. Pues yo voy a decir que no a medias. Es decir, si hay una generación que está despuntando mucho, sí hay que juntarlos todos. Pero es importante tener referencias en los centros de tecnificación autonómicos para los clubes. Entonces, ¿por qué un camino u otro pudiendo hacer? Bueno, interesante reflexión, Carlos. No desvestir un santo para vestir otro, ¿no? También un poco sería ese el concepto. Luego otra pregunta que también he apuntado del chat, de Anne, que es una chica alemana que está viviendo en el Pirineo. Nos pregunta si la diferencia cultural también hace que haya esas diferencias, ¿no? Un poco la cultura latina o la cultura más germánica. ¿Cómo lo podíais ver también vosotros? Un poco la pregunta es para los cuatro. Como queráis, ¿eh? Bueno, yo si queréis contesto esto. Bueno, yo creo que es evidente que hay unas particularidades culturales de cada país y sobre todo ligadas a los deportes de invierno. Pero yo vuelvo a reiterarme en lo que he comentado antes, ¿no? Que ahora mismo, por ejemplo, en España creo que a nivel de estudios, por ejemplo, compatibilizados con la práctica deportiva, estamos muy avanzados. En Italia mismo, todos estos sitios donde hay tantos esquiadores, es más complicada en muchas ocasiones compatibilizar los estudios con el entrenamiento de esquí que en muchos de los sitios donde estamos entrenando nosotros. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que cada zona tiene su particularidad y que creo que lo que hay que intentar pues, es incentivar pues eso, a esa cultura de los deportes de invierno, hacerla extensible desde la base y de todas las zonas. ¿Ángel? Bueno, no podemos negar que hay diferencias culturales. Yo a lo largo de estos años he entrenado deportistas de diferentes países, islandeses, franceses, italianos y evidentemente hay una diferencia a la hora de trabajar con ellos, hay una diferencia a la hora de estructurar, de prepararse los entrenos y eso es innegable. Pero no creo que tenga no creo que sea un hecho determinante para lo que estamos hablando. Si no, por ejemplo, Marc Márquez no sería buen piloto, ¿no? Entonces, hay que... No solamente. Hay otra pregunta muy interesante, y esta que nos la respondan los que no habéis respondido ahora, que nos la hace Néstor Belvis.
y está vinculada en cómo creéis que afectará todo este tema del coronavirus. Obviamente ahora estamos parados, pero ¿cómo creéis que será en nuestro invierno, ¿no? O sea, los clubes podrán tener su actividad normal, ¿no? Los clubes se van a tener que juntar para hacer productos y proyectos deportivos en común. ¿Cómo lo veis el resto? Pues va a afectar, claro que va a afectar, ya estamos viendo que está afectando, ¿no? Va a afectar sobre todo ya directamente en las pretemporadas. Todos estamos viendo a ver un poco qué hacemos en la pretemporada. Las pretemporadas pintan difícil, vamos a decirlo así, y la temporada, pues evidentemente los clubes se van a ver afectados con una minoría de deportistas, seguro, no tengo ninguna duda. Al final estamos hablando de un deporte que económicamente no es barato, ¿vale? Es un deporte caro si quieres cumplir con programas ambiciosos, ¿no? Y hay muchas familias que se van a ver afectadas económicamente, por lo tanto, pues no van a poder cumplir estos programas, no van a poder seguir en este deporte, tristemente. Entonces habrá que darle una vuelta o generar sinergias o reinventarnos, ¿no? Un poco entre todos para que esta rueda no pare, ¿no? En este sentido. Yo por mi parte, bueno, aparte de lo que dice Manu, que estoy completamente de acuerdo, que al final nos vamos a ver afectados desde ya, me planteo mucho cómo va a funcionar las estaciones de esquí. El otro día, creo que fue ayer o antes de ayer, en la otra conferencia que estuvo el de Ruden y Cetuse y tal, y decían un poco que van a tener que tomar medidas, ¿no? Y a ver ese funcionamiento, cómo, no sé, la verdad es que no soy capaz todavía de ver cómo va a influir en nuestro trabajo, que seguramente va a pasar. Pero claro, tendrá que haber unas limitaciones, me imagino, de aforo. No sé cómo van a hacer eso, ¿no? Entonces eso es un poco lo que a mí más me inquieta, ¿vale? Porque sobre todo ya no es una cuestión de niños, sino de toda la gente que trabaja y que está relacionada con una estación de esquí. Pues muy bien, están llegando un mogollón de preguntas y la verdad es que no tenemos más tiempo. Gracias. Quiero dar la palabra a Olmo para que él pueda dar un poco este cierre de esta mesa. Bueno, pues nada, solamente agradecer a la mesa. Sobre todo el final es un poco el principio de lo que tenemos sobre la mesa ahora, el gran reto que tenemos de gestionar todos los que estamos aquí en esta sala ahora mismo, de gestionar la salida del coronavirus y de los pasos posteriores que hay. Pero se ha quedado, por lo menos con la representación que tenemos en esta mesa, bastante claro que estamos en buenas manos en el sentido de que los clubes están pilotados por gente sensata, profesional, formada, que tiene criterio, y eso va a ser que uniéndolo con las federaciones autonómicas, lo que de alguna manera amortigüe la caída que va a haber de licencias, que no hay que asustarse por anunciarla, porque la va a haber. En 2008 fue un 31%. En esta crisis, ojalá se quede ahí, pero tenemos que, obviamente, adelantarnos, reunir y priorizar lo que podamos para que de alguna manera podamos salir adelante en esta situación. En cualquier caso, el planteamiento que se ha hecho analiza muy pormenorizadamente cuáles son varios temas que son muy importantes. En el plano negativo se ha hablado de 4 temas muy claros, que es el tema cultural, como hándicap negativo de España, el tema de volumen, obviamente, que no es el mismo que en otros países centroeuropeos. También todos habéis comentado de alguna manera o de otra la dificultad que tenéis para el acceso a pistas de entrenamiento, es decir, el condicionante que tenéis, ya sea por la situación de Madrid, Sierra Nevada, del norte, todos tenéis dificultad para poder llegar a hacer los objetivos técnicos que tengáis por el acceso a la pista de entrenamiento. Y luego el tema de los estudios. Son, creo que, los 4 temas que desde los clubes más os duele la cabeza por gestionar, y que si encontramos soluciones locales, soluciones parciales, pues pueden ser que conduzcan a determinados momentos de éxito o generaciones exitosas, como ha habido en muchos casos, ¿no? El resto de cosas, pues esas son las debilidades, pero el resto de cosas son positivas, todo lo habéis comentado, se ha visto una mejora en cuanto al perfil de técnicos, se ha notado muchísimo, especialmente en los últimos años, la incorporación de gente joven con mucho nivel previo de competición, pero nivel formativo adecuado, y eso está haciendo que crezcan muchos clubes, quizá demasiado repartidos. Igual había que pensar en reunir esfuerzos y no evitar egos e intentar trabajar conjuntamente con estructuras que a veces están triplicadas, con furgonetas que solo llevan 2 niños, etcétera. Y ese tipo de cosas creemos que serían positivas.
y el resto de cuestiones que tenemos por delante, sobre todo en cuanto a todo lo que una vez que una persona se ha formado es fácil tecnificar, es decir, mejorar el proceso de entrenamiento sencillamente es sencillo porque la persona tiene el criterio para hacerlo y ya lo estáis haciendo, con una logística más sencilla, con glaciares permanentes, con unos programas medidos para el nivel de los deportistas, trabajando la parte educativa, la parte de conciliación también con la vida familiar. Es decir, que la base es que lo tengamos las personas adecuadas tomando esas decisiones, porque el resto va a estar bien organizado, si son las personas adecuadas. Entonces, yo me voy con una sensación estupenda de las 4 personas que han estado aquí en esta mesa, contando cómo lo hacen y viendo el refrendo y la justificación de lo que hacen, que tiene todo el sentido. Y nada, agradeceros vuestro tiempo y agradeceros también que hagáis este trabajo en la base, que al final muy pocas veces se ve reconocido, porque cuando el deportista llega al alto nivel y gana, pocas veces se acuerda de quién es el club que lo formó y es importante que también tengáis visibilidad, porque al final es necesario, es imprescindible para que lleguen a los equipos nacionales, los deportistas, que los clubes trabajen bien como hacéis vosotros y otros muchos que están ahí escuchando hoy. ¿Vale? Así que nada más, muchas gracias, agradeceros a todos la presencia y emplazaros al próximo lunes para volver a retomar este tema de los encuentros solidarios. Muchas gracias a todos. Hasta luego.